mundo del Witcher, bueno, de The Witcher, pero yo creo que realmente la pregunta que todos nuestros fans están haciendo, ¿cuánto te pagó Netflix para que te prestaras a hacer la imagen de esta gran serie? Para eso subimos en nuestras redes sociales, es muy curioso. Bueno, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más en La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen y mexicanísimo amigo David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? hola Isra, muy bien. A nuestros amigos que ya nos ven en YouTube, se refiere Isra a mi super playera mexicano chingón, que la verdad está muy chida, para que me patrocinen. Sí. Y traigo aquí a mi monito de Geralt of Rivia porque hoy voy a hablar de algo relacionado con eso. Pues muy bien, Isra, muy contento de estar una semana más aquí en el mejor podcast de la Laguna y Exacto, quizá del norte del país de cine, series y cosas geeks, exacto. La Silla del Director. Sí, 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 completamente de acuerdo, Mr. David. Y pues bueno, sin más preámbulo, creo que vas a empezar con una noticia súper interesante que a mí me entusiasma mucho. Así que adelante, David. Fíjate que vamos a hablar de uno de los consentidos del canal, que uno, para ti, para mí, uno de los mejores directores, y no únicamente mexicanos, es uno de los Ujú, mejores directores que existen en el mundo. de Hablamos de acuerdo. Guillermo del Toro. Guillermo es muy especial y lo queremos mucho porque se tarda mucho en escoger sus proyectos, pero cuando los escoge y cuando son proyectos de él, siempre entrega cosas maravillosas, ¿no? Y ahora estoy muy emocionado porque Guillermo del Toro está en desarrollo de una serie live action para Netflix llamada Cabinet of Curiosity, antología de 8 Sí. episodios inspirados en los escritos del increíble y muy racista, por cierto, H.P. Lovecraft y Sí. cuentos escritos también por Del Toro. Cada episodio, Isra, tendrá una cabeza creativa diferente, o sea, desde el guión y desde la fotografía y todo esto, y también el director. Obviamente todos van a ser escogidos por Del Toro, cosa que me parece muy interesante. Ujú, Algo similar hicieron con la serie de Mandalorian, ¿te acuerdas? de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero todos eran escogidos también por la cabeza por uno de los favoritos del canal, el gran Jon Favreau. Pues algo muy similar va a ser ahora del Toro para esta serie de Netflix y también van a ser escogidos por Guillermo del Toro. Entonces, ¿qué te parece esta noticia? Mira, como bien dices, yo estoy muy emocionado con esta noticia porque yo siempre he defendido que a mi muy particular y privilegiado punto de vista, Guillermo del Toro es el mejor cineasta mexicano, probablemente desde los ochentas, superando a los otros dos de los tres amigos, ¿no? Y tiene este don, creo yo, para manejar cosas del terror poco convencionales, diría yo, ¿no? Entonces, el pobre Guillermo del Toro trae desde hace años el proyecto de En la montaña de la locura de Lovecraft, pero por cuestiones de presupuestos y demás no ha logrado que se lo autoricen. Entonces, me da mucho gusto ver que a pesar de que no está haciendo su proyecto soñado, va muy encarrilado a eso, ¿no? Y va muy bien puesto, o sea, con los pasos bien firmes para hacer algo, esperemos, digno de recordar. Y sobre todo porque, como dices, es una serie de 8 episodios y la verdad es que el cast, bueno, no el cast, el equipo creativo que está armando es impresionante, ¿no? Tenemos directores muy buenos como la tipa esta de Babadook, así como también actores como Crispin Glover y varios que ya hemos mencionado dentro del canal. Entonces estoy muy emocionado y con el hype a todo lo que da. El famosísimo Rick Grimes, The Walking Dead, también es Exacto, uno de sí. los principales actores que van a aparecer en esta serie. Ujú. Sí, muy emocionados. Siempre entrega Guillermo del Toro material increíble. Entonces, pues vamos a ver, esperemos muy pronto poder estar viendo esta maravillosa serie. Y ahora sí, en la otra noticia de la semana, ¿qué nos traes, Isra? Mira, pues como ustedes, a todos nuestros escuchas sabrán, mi película favorita de todos los tiempos, ahora sí, aquí, Mr. David, no es de la, cada categoría. Antes de que entre Dune, nada más, hay que Sí, aclarar, hay que sí, aclarar. sí, o sea, a septiembre del 2021, que todavía no se estrena Dune, mi película favorita es The Matrix, de estas películas que marcaron historia y tiene un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Pues esta semana se acaba de estrenar el primer tráiler de la cuarta película donde vemos a Keanu Reeves de regreso como Thomas Anderson, no como Neo, que es algo que me parece muy interesante. Y David, ¿tú ya viste el tráiler? ¿Qué opinas al respecto?
Sí, fíjate que es algo bien interesante y después, más adelante, a ver si tenemos esta conversación con nuestros amigos de Tokyo Roll, que sabemos, dos de ellos son muy fans de la saga. Exacto, sí. Muchas cosas que hablar de este tráiler. Primero, se ve, y si eres muy cuidadoso en ver el tráiler como lo somos muy picados en este tema. En una de las escenas se ve que están estas famosísimas arañas sobre el cuerpo de Neo con los ojos destrozados. Es decir, al final de la película Matrix 3, que pensamos que él moría, pues realmente no murió. O sea, estas máquinas, digamos, lo resucitaron, pero se ve el cuerpo tal cual de Neo, obviamente más envejecido, con los ojos destrozados, tal cual como quedó. Entonces, pues de aquí podemos platicar y pensar, obviamente, hacer nuestras teorías sobre qué es lo que puede suceder. Creo que a partir de ahí se creó una nueva realidad y se ve un Neo, bueno, en este caso un Thomas muy diferente, porque si te acuerdas, el Neo de aquella época vivía encerrado en estos cubículos y era un poquito una crítica a esa vida monótona que llevaba y que lo hacía salir de Matrix, ¿no? Exacto, Y sí. ahora lo vemos en una vida muy diferente, como él, con dinero, una persona acomodada, muy al estilo de lo que quería uno de los personajes de The Matrix 1, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, él dijo, a sí. mí, sácame, quítame todos los recuerdos y hazme a alguien rico y moderadamente famoso, ¿no? Hasta aquí Exacto. voy a dejar también para escuchar lo que tú opinas. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo la verdad tengo sentimientos encontrados, creo que ya lo había comentado, porque si bien la película 2 y 3 no estuvieron a la altura de la primera, creo que cierran de manera muy eh, adecuada y coherente la historia de Neo, bueno, de Thomas Anderson, que, bueno, sin spoilers, es la sexta representación del elegido, pero tengo dudas de qué van a hacer, sobre todo por el regreso tanto de él como de Trinity, pero algo que me parece extraño es una versión diferente de Morpheus. Entonces, no sé si van a estar jugando como que con el tiempo o qué es lo que van a estar haciendo, porque a los que somos muy fans hay referencias muy importantes a los juegos de antaño, a todo este universo que se generó alrededor de The Incluso Matrix. Animatrix, un poquito. Exacto, sí, entonces, no sé qué esperar porque yo creo que las Wachowski son dos de los creadores más incomprendidos de la industria, digámoslo así. Me sin que emprender es del industria. Sí, yo creo que son, Oye, una duda, sí, pero yo vi en los cortos que decía Lana Wachowski. Es decir, eso me sorprendió porque entonces quiere decir que no son las dos, que únicamente es Lana. ¿Cómo está la onda? sí, es correcto. Todo parece indicar que hubo como que alguna diferencias creativas, digámoslo así, entre las hermanas, porque Lana quería regresar al mundo de Matrix, pero la otra hermana, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, no, y ella decidió ir por su lado a hacer esta cuarta entrega. Entonces, no sé también ahí cuál de las dos personas haya sido la más creativa, digámoslo así, o la que haya puesto más sobre la mesa para este universo de Matrix. Y pues yo creo que también ahí vamos a ver un poquito la diferencia. Está bien interesante porque obviamente desde el punto de vista filosófico que nos deja muchísimo Matrix, de hecho por eso se hizo tan grande también, porque además de lo que nos entregaba con los efectos especiales y un guión maravilloso, esto también estaba mucho en la serie. Vemos referencias obviamente al conejo otra vez, Alicia en el País de las Maravillas, juegan con las tonalidades azules y rojas, haciendo una clara y directa referencia a las pastillas. La roja que significaba Exacto, entrar dentro, abrirse los ojos al mundo de Matrix y la azul que significaba quedarse en esta realidad inventada, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, muchas cosas muy interesantes. Ojalá y como nos muestra el trailer, por lo menos para mí, sea un gran guión. Quiero Esperemos. pensar que es un buen guión. Y lo único que a mí también, el único granito en el arroz que le pongo también es la parte de Morpheus. No me gustaría que cambiaran el personaje por poner a alguien más joven, definitivamente no. Ojalá y lo puedan justificar de una manera adecuada. Y lejos de Ujú. eso, pues estoy muy emocionado de ver esta película. De acuerdo, completamente de acuerdo. La otra hermana es Lily, ya me acordé, es Lily Wachowski. Ella es la que no está en el proyecto, pero sí, yo concuerdo contigo. Esperemos si no hagan este cambio de Morpheus únicamente por alguien más joven, sino que lo justifiquen de manera adecuada. Y pues bueno, David, vamos a empezar ahora sí de lleno, después de estas noticias tan interesantes. ¿Qué nos traes a la silla el día de hoy? Fíjate que hoy traigo
animaciones. Y las dos, curiosamente, bueno, no las dos, una de ellas, otra vez por nuestros amigos de Netflix, que yo espero que ya en cualquier momento toquen a nuestra puerta para patrocinarnos, y creo que nos lo merecemos ya. Ya, ojalá. Y hoy les voy a hablar de una gran serie que Netflix le ha apostado muchísimo y me refiero a The Night of the Wolf. Bueno, no diremos nada nuevo al referirnos al rico universo de Andrzej Sapkowski. Perdón si no pronuncio, si mi polaco no es tan bueno. Él creó en sus relatos breves o novelas protagonizadas por Geralt of Rivia, que aquí lo tengo. Todos quienes han disfrutado sus publicaciones lo conocen, al igual que aquellos que llegaron hasta a él a través de sus videojuegos, que admito son para mí de lo mejor jamás creado, ¿no? Especialmente la tercera entrega de Witcher 3 se me hace uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. También hablé un poquillo de eso en el rant, si no lo han visto, chequen. En fin, la expansión es tanto en tiempo como en espacio, y en esta conviven un sinfín de relatos que son parte de su ciclo histórico, ¿no? Así también como el cuerpo de leyendas y mitos. Dos de sus más fascinantes características son el hecho de que provenga de Europa del Este y que estén fuertemente influenciados por la mitología eslava y la descarnada pedestre aproximación que realizó del género fantástico en lo general. Una suerte de relectura del ideal alcanzado por Tolkien, aunque con una visión pesimista sobre un hombre y las criaturas míticas en esta entrega, ¿no? Que es algo bien interesante, porque si bien es algo similar a lo que hacía Tolkien, digamos que este es desde el punto de vista oscuro, ¿no? La bienvenida que obtuvo la producción de Netflix creada por Lauren Smith y la protagonizada por el guapísimo y talentosísimo Henry Cavill daba por sentado que la idea de expandir este mundo tenía todas las de ganar. Sí lograba mantener tanto el ritmo como la aproximación ruda y sanguinaria que satisfizo al público. Y es entonces en este contexto que llega The Witcher Nightmare of the Wolf, escrita por Beau de Mayo, que hizo entre otras cosas The Originals y The Witcher, con la producción de la misma Lauren Smith y dirigida, perdón, por Kwang Han, quien hizo carrera al departamento de animación y arte con la famosísima Avatar The Last Airbender, ¿no? La historia que introduce nuevos personajes con la idea de profundizar el universo iniciado en la serie live action tiene como protagonista a Bessemer, que hace la voz Theo James, el reconocido maestro de Gerald, quien lo condujo por el legendario Kaer Morhen, donde veremos una gran cisma que destruyó a esta comunidad de brujos en esta famosísima escuela de brujos. Digamos que en esta entrega también hay 3 o 4 grandes escuelas de brujos, muy similar a lo que nos mostraban en Harry Potter, Potter, sí. pero aquí sí son brujos bien badas todos. O sea, no hay Hufflepuffs. Aquí sí hay güeyes con espadas y con pociones que casi te matan. Entonces está muy Sí. interesante. Tenemos en esta cinta, con un poco menos de 1 hora y media, en duración, 2 premisas que transcurren en paralelo. La primera es conocer la juventud de Vesemir en su apogeo, y vemos no solamente su peculiar actitud como un joven brujo, respetado entre los suyos, sino que además nos cuenta, bajo su perspectiva, cómo cambió la que significa ser un Witcher, ¿no? En las complicadas relaciones políticas de su mundo. Recordemos que, al menos en los libros y en los juegos, la trama no se tienta el corazón al destapar las cloacas bajo las nobles cortes de cada reino. Y eso es algo bien interesante cuando juegas el juego, Isra, que realmente hay historias donde el personaje parece que está ayudando a una persona buena, y conforme se va desdeñando la historia, conoces al monstruo y te das cuenta que al final el que parecía ser el monstruo realmente era una víctima, y el humano era el ser más oscuro y maldito, ¿no? Y eso es algo muy padre y muy rico que nos da este escritor. Por otro lado, somos testigos de otro punto de los libros y sus derivados, y que nos dejaron ver cómo se forja un Witcher. Nunca lo habíamos visto y aquí nos lo muestra un poquito, ¿no? Sí, como lo mencioné, queda clarísimo que hay mutaciones involucradas, fuerte entrenamiento y su suma crueldad. Pero una cosa es darlo como algo entendido y otra es verla con tus propios ojos, más con el salvajismo que permite la animación al momento de retratar lo que está en la cabeza del escritor guionista. Que eso es algo que me gustó mucho, Israel. Es una animación cruda, es una animación adulta. Vemos, está bastante sanguinario, pero a la vez está bien hecho. Creo que es una buena animación. Vesemir no tarda más de 5 minutos en mostrar cómo un brujo tiene habilidades sobrehumanas y elementos mágicos que nos hace recordar un poquito a los Jedi. Si tú ves esta intro de esta película, te va a recordar un poquito lo que es ser un Jedi, ¿no? Y cómo extermina a estas criaturas o esta amenaza supernatural con lujo de violencia.
brutalidad y detalles visualmente atractivos. El salvajismo en diversas secuencias donde los Witchers y hechiceros muestran aquello que los vuelve únicos no tiene piedad. Tampoco aquellas en las que deja claro el observador de este mundo fue construido de forma sucia, oscura y madura, lo cual, bueno, pues también tiene su encanto, ¿no? La animación es cumplidora y visualmente atractiva, pero dista mucho de lo mejor de la industria. Aunque quizá es parte del encanto que existe al solicitar un, entre comillas, anime, porque pues obviamente, aunque dicen que es un anime, pues más adelante voy a hablar de un anime y es muy diferente la animación. Creo que es un buen esfuerzo y no se logra el resultado en ese aspecto, lo, lo que realmente se buscaba, ¿no? Tenemos, por tanto, un notable trabajo. Estamos ante la historia valiosa y un relato disfrutable y claramente importante al momento de descubrir más allá de lo que conocemos en un continente que por décadas ha guardado muchos secretos. Es la hora de revelar respuestas, aunque con sus bemoles, es una cinta sobresaliente en los intentos de crear un anime en Occidente. Muy recomendable la historia del maestro de este monito que tengo aquí, el gran Geralt of Rivia. Y ahora sí, Isra, ¿qué opinas? Oye, suena bastante interesante. La verdad es que yo no estoy muy metido con el mundo del Witcher, bueno, de The Witcher, pero yo creo que realmente la pregunta que todos nuestros fans están haciendo, ¿cuánto te pagó Netflix para que te prestaras a hacer la imagen de esta gran serie? Por ahí subimos en nuestras redes sociales y nos es muy curioso. Bueno, digo yo, ¿verdad? Que el brujo de esta película, Vesemir, se parece a un joven Mr. David con la barba. No me crean a mí, chequen las imágenes que por Sí, ahí sí, vamos a sí. estar dejando en nuestras redes sociales. Y no, de hecho, ya empecé una demanda con Muy bien. a ver, esperemos que me pueda dar pronto, pueda fructificar. Sí, 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 de acuerdo. Oye, sí, la verdad es que la animación se ve interesante. Como bien dices, no llega a los niveles que hemos visto en muchos de los mejores animes y estas grandes películas, sobre todo Estudio Ghibli y todos estos grandes estudios, pero sí me parece que es una animación, yo diría que mejor del promedio, ¿no? O sea, mejor de lo que podemos ver comúnmente. Entonces, desde ese punto de vista, parece ser que le están echando ganas. Y el equipo creativo también me parece que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Este güey, bueno, no sé si sea hombre, mujer o qué, View de Mayo, tiene en su historial varias cosas interesantes, porque creo que, si no me equivoco, él también fue el escritor de la serie con Henry Cavill, ¿no? Y también tiene otras historias interesantes como los originales y demás. Y pues la neta, yo soy fan de Tío James, que es quien le presta la voz a Mr. David animado. Y esperemos y sigan haciendo este tipo de, que sigan apostando por este tipo de historias, ¿no? Que es algo que también hemos comentado mucho en varios episodios hablando de animaciones, animes y demás, que creo yo que les hace falta creer un poquito más en este tipo de animaciones. Entonces, por lo que sé, el universo de The Witcher es muy amplio, entonces yo creo que se puede dar bastante bien para hacer esta mezcla entre historias live action como lo que está haciendo Henry Cavill y tal vez animaciones de este tipo, ¿no? Entonces, Y nosotros que somos muy fans de todo esto, y también ya viene por ahí de Wheel of, no me acuerdo cómo se llama la Wheel of serie, Time, creo. ajá, Wheel of Time. Todo esto es bien interesante lo que están, o cómo se dieron las cosas con The Witcher, Uh -huh. porque completaron el ciclo que nos gusta a los geeks y que es bien raro que se complete de manera satisfactoria, es decir, De que acuerdo. haya material escrito, que haya una película o una serie live action adecuada, que haya un videojuego que sea bueno, ¿no? Y es muy raro que se den las tres, y aquí se dieron las tres de una manera súper rara, porque obviamente el libro ahí estaba, pero lo agarró una productora bien chiquita que después se hizo gigante con el juego, y a partir del juego se involucró el actor, y a partir de que se involucra el actor, Netflix lo agarra para hacer su live action, y a partir de live action hacen este anime. Entonces, Sí, bien raro y bien interesante lo que nos trae Netflix con esta animación. de acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, David, ¿y qué calificación le darías tú? Fíjate que le voy a dar un 3.8 sólido Muy sobre bien, sí. 5. Creo que pudo dar un poquito más, Uh -huh. pero 3.8 es muy bueno, muy recomendable, sobre todo para nuestros amigos geeks. Si quieren saber un poquito más de la historia de The Witcher, no se lo pierdan. Y De ahora sí, acuerdo. Ra, ¿qué nos traes el día de hoy como primer plato tuyo a la silla del director? Mira, David, tengo que empezar con una pregunta Shot, my friend. porque la vez pasada no lo hice. Te dejé descansar un fin de semana. Pero a ver, David, ¿qué tienen en común The Evil Dead
de Sam Raimi, Stephen King, Darío Argento, Wes Craven y el cine de terror de los 80s, probablemente más hacia la serie B. Bueno, pues obviamente todas son pertenecientes a un género muy rico y muy loco, el cine de horror occidental. Bueno, en el caso de Argento no, Ujú. pero qué interesante mezcla de personajes. A ver, cuéntame un poquito más. Mira, todos estos autores, así tal cual como bien dices del cine de terror, cada quien en sus respectivos em, subgéneros del terror, aportaron a crear esta gran historia que te voy a contar y sobre todo todos ellos son grandes influencias del maestro James Wan, de quien ya hemos hablado en diferentes Maestrazo, ocasiones. uno de los consentidos también de este canal. Sí, y que este año nos trae al mundo del cine y obviamente aquí a la silla una película que se llama Maligno. Esta película es escrita por Akela Cooper, que tiene experiencia. Tengo que interrumpirte aquí, amigos, porque les tengo que contar a mis amigos de la silla del director. Conocemos obviamente nuestra junta para hablar de qué temas. Y pone el Maligno. Yo dije, Mandingo, ¿vas a hablar de una película de esa categoría aquí en la silla del director? Pero no, fue mi Oye, error. No dijo Mandingo, dijo Maligno, ¿verdad? hay que diversificar y también para atraer más público. Y esta película es escrita por Akela Cooper, quien nos ha dado episodios como escritor de The 100, American Horror Story, y yo creo que lo más sobresaliente es Luke Cage. Pero está muy raro, porque a pesar de que el guión es de Akela Cooper, la historia fue tomada de James Wan, que no necesita presentación, pero para aquel despistado es el creador de este universo del Conjuro, Insidious, Aquaman y Saw. Entonces, lo que tengo entendido es que James Wan junto con su esposa dieron como que las bases de la historia y ya fue Akela Cooper el que fue el encargado de crear el guión completo tal cual. Pero sí vale recalcar que no tiene nada que ver con Maligno del 2019, que o sea, su nombre real es The Prodigy o El Prodigio en inglés, ni con Maligno del 2016, que es una película de horror peruana, ni siquiera con Maligno del 2006, que realmente se llamaba See No Evil y salió un luchador pelón grandote, no me acuerdo cómo se llama. No tiene nada que ver con eso. Kane. Sí, exactamente este güey. Y originalmente la película estaba pensada para ser estrenada en agosto del 2020, pero obviamente todo el tema del COVID y demás se fue retrasando y gracias a Dios y a James Wan se terminó estrenando el 10 de septiembre del 2021, o sea, casi más de un año después. Dentro del cast tenemos ya personas que conocemos por James Wan, como Madison Mitchell, es el nombre del personaje, interpretado por Annabelle Willis, quien ha salido en Annabelle, Annabelle 2, La Creación, Los Tudor y otras cuantas series, ¿no? También tenemos como el detective de la película Akekoa Shaw, bueno, ese es el personaje interpretado por George Young, que no es muy conocido, la verdad. Solo he visto un poquito de él en postales desde Londres y Amor y otros malos hábitos. También su compañera es Regina Moss, interpretada por Michelle Brianna White, creo que se llama, que tiene un historial más largo, pero casi todo en series de secundona, la neta, como La Ley y el Orden, Lie to Me. Salió en la película de Volcano del 96, creo. Y él, así, güey, o sea, el nombre del personaje que te puede dar más indicativos de hacia dónde va la película, Sidney Lake, interpretada por Madison Hasson, que la hemos visto en We Summon the Darkness y en Mr. Mercedes de Hulu. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué digo que ese nombre es el que más te puede decir de hacia dónde va la película. Pues bueno, les voy a contar un poco del argumento, David, y ya tú me vas diciendo qué te va pareciendo, ¿va? La película empieza en 1993 en un hospital de esos gigantescos que desde que ves la fachada piensas que nada bueno puede salir de ahí. Y sale una grabación de la doctora Florence Weaver, que es la directora del hospital, quien está hablando de un caso muy peculiar que está estudiando en dicho hospital. Cuando la llaman avisando que alguien se está saliendo de control
y que simplemente lo conocemos como Gabriel, bueno, Gabriel. Después de matar a muchos guardias, vemos cómo finalmente es controlado por personal del hospital y deciden ponerle fin a toda esta locura. Ese es como que los primeros 2, 3 minutos de la película. Luego tenemos un salto temporal a las fechas actuales, probablemente 2020, donde conocemos a Madison, una mujer en sus 30s, más o menos como 35, 36, que está embarazada. Llega a su casa donde se encuentra con el holgazán y abusivo de su pareja Derek, quien después de estar discutiendo por temas así random, se altera tanto que termina empujando a Madison contra la pared y termina consangrado en la cabeza. Madison corre a Derek de su habitación y es obligado a dormir en el sofá. Justo esa noche algo raro sucede y Derek muere de una manera tan gráfica que no pudiera describirles aquí, y el asesino también intenta llegar a Madison sin éxito. Obviamente Madison es sospechosa de ese asesinato, ¿no? Por ser una mujer violentada, ya con varios historiales de abusos por parte de su pareja. Justo después de ese asesinato, Madison puede ver, crea como que esta conexión, digámoslo así, con el asesino, y ella puede ver cómo este asesino va en búsqueda de nuevas víctimas para saciar su sed de sangre y de venganza, ya que todos los asesinados de manera brutal están relacionados de cierta manera entre sí y con Madison. Aquí es cuando conocemos a algunos secretos del pasado de Madison y la posible identidad del asesino. ¿Podrán el detective Kekoa, que es el detective que les comentaba, y su compañera Regina resolver el misterio y atrapar al despiadado asesino antes de que terminen con la vida de Madison? David, ¿qué opinas de este intro que te acabo de dar? Fíjate que me gusta mucho, además del intro que diste, el cómo entreteje sus historias el señor Wong. Creo que lo mejor que él nos ha entregado, y creo que aquí coincidimos, es la serie de Insidious, que está escrita de De manera acuerdo, maravillosa, sobre de todo en sus acuerdo. primeras dos entregas, y cosas que pensamos que no tienen importancia, tienen mucha importancia más adelante en la historia, y si regresas en la historia y la vuelves a ver, están ahí frente a ti. Eso es algo bien complicado de hacer, y que muy pocos directores logran, y él lo hace de manera increíble. Entonces, me deja con muchísimas ganas de ver esta película. Yo creo que voy a ir el martes con nuestros amigos de Cinépolis. Se escucha muy bien. Patrocínenos, amigos de Cinepolis. Sí, y fíjate que sí, la verdad a mí me gustó mucho, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, a Fanny, mi esposa, no le gustó para nada, porque no es la típica historia de terror. Empieza como tal, pero va llevando ciertos cambios interesantes, que aquí es una de las razones por las cuales mencioné en la pregunta que te hice a The Evil Dead y otras obras de Sam Raimi, ¿no? Como puede ser Drag Me to Hell, creo que se llama, Arrástrame al Infierno, que si bien tienen esta base como de terror, tienen algunas notas que algunos pudieran interpretar como comedia y otras que para algunas personas que no están como que en el mood, las pudiera sacar de, no de sus casillas, pero como que de ese ambiente terrorífico. Oye, recuerdo mucho una escena de Drag Me to Hell, es una película buena, que me dio mucha risa una cabra que se pone a bailar. Sí, De sí, sí. repente estás todo así, ¡ah! Está bien gacha la película y de repente vemos a la cabra. ¡Tan, taran, taran! Entonces sí, da mucha risa. Sí, entonces sucede algo similar. También por eso, dentro de la pregunta, te comentaba sobre los terrores de los 80s de serie B, donde suceden cosas así completamente descabelladas. Sobre todo hay una escena Como que, en Evil Dead, ¿no? Por ejemplo. exacto, o sea, es que es como que ese subgénero del horror, que es así como que un horror absurdo, no sé cómo describirlo, que también llega a suceder en otras películas más recientes, pero obviamente eh, con Maligno yo creo que James Wan nos vuelve a dar otra vuelta de tuerca en su carrera de horror, porque recordemos que él inició toda esta nueva ola de lo que pudiera ser llamado como no sé cómo decirlo, torture porn, que son todas estas películas de violencia gratuita, digámoslo así, con Saw. Y después de eso viene toda una ola de terror similar, ¿no? Terror entre comillas. Y luego hace algo similar con, si no me equivoco, salió primero El Conjuro o Insidious, no me acuerdo.
Bueno, No, primero fue Insidious. primero Insidious y luego empieza de nuevo esta series de terror paranormal, digámoslo así. Y ahora con esto, pues no sé qué esperar, o sea, no sé si esperar una nueva ola de este tipo de películas con una combinación de géneros muy extrañas. La verdad, yo sí la recomiendo mucho. Y dentro de esta clasificación, dentro de esta clasificación, yo sí le daría 4 Christopher Nolan de 5. Excelente, wow. O sea, Sí, es una película que además, como siempre nos ha hecho Wong, es original, que es algo que siempre hemos dicho aquí en el canal, que es bien difícil hacer material original porque todo está escrito. Entonces, cuando nos muestran algo que sale de la línea de lo normal, es algo muy refrescante, creo yo. sí, exacto. Y también creo yo que es importante que ahora que mencionas eso, pues reconocer que realmente son pocas las personas, los directores principalmente, que tienen esta confianza y libertad por parte de los estudios para hacer algo completamente original, ¿no? O sea, todos sabemos que es más probable que un estudio te dé una receta de cómo hacer la película que tú quieres hacer y no te deje salirte mucho de esos moldes para pues que ellos obviamente puedan lograr esta rentabilidad que a fin de cuentas es lo que buscan. Pero dentro de estos estudios pues vemos personajes importantes como puede ser Christopher Nolan, que prácticamente cualquier estudio le va a dejar hacer lo que él quiera y gastarse el dinero que él quiera porque es garantía. Y yo creo que de la misma manera James Wan se está posicionando, o mejor dicho, se ha posicionado como un director confiable y que le da rentabilidad a los estudios, ¿no? Y por eso le dan la oportunidad de jugar con este tipo de cosas. Que te digo, yo lo disfruté mucho, Fanny no tanto, pero pues ahora sí que vayan a verla y díganos, déjenos en nuestras redes sociales qué opinan al respecto de esta película llamativa, digámoslo así. No sé, David, si tengas algo más que comentar al respecto. No, muy recomendable, amigos. Un 4 sobre 5 Christopher Nolan siempre es una garantía. Y ya saben que si no les gusta y pone un 4 recomendación Isra, él les compra el refresco. Yo Exacto. compro palomitas, él compra el refresco. Yo compré el refresco. Y bueno, David, ¿qué más nos traes? Oye, Isra, pues fíjate que ahorita en este momento vamos a escuchar un poquito la música de fondo de esta gran serie, a ver si saben cuál es. Bueno, les voy a hablar de esta fantástica serie de anime japonés y por fin vuelve a la silla, Jujutsu Kaisen, una gran obra, Israel. Fue adaptado al anime por el reconocido estudio MAPPA, que bueno, si ustedes no saben qué estudio, cuál es el estudio MAPPA, ellos hicieron la grandísima serie Shingeki no Kyojin, en otras palabras, Attack on Titan, ¿no? Dicha casa animadora ya nos tenía acostumbrados a cierto nivel de animación bastante respetables, incluyendo sus adaptaciones CGI, pero con Jujutsu Kaisen definitivamente Isra escalaron uno, 2, 3, 4 niveles. Se nota que tuvieron más tiempo para este proyecto. Mappa demostró que su estilo de animación tradicional puede no ser solo fluido, sino que también detallado y respetando los diseños de la obra original. Jujutsu Kaisen no pudo pedir mejor estudio para animar su historia, la que a pesar de no ser demasiado innovadora, funciona a la perfección para un shonen de acción donde las peleas deben ser el pan de cada día, Isra. Y ahora sí, te voy a hablar un poquito de la premisa de esta gran serie Jujutsu Kaisen. La historia de Jujutsu Kaisen se ambienta en una sociedad contemporánea en la que existen las maldiciones, es decir, apariciones grotescas nacidas de la negatividad y perfidia humana. Esto es muy común en la cultura japonesa, ¿no? La cultura japonesa tiene, amigos, si ustedes no saben, un demonio por cada cosa en el mundo y son demonios bien raros, o sea, un demonio que te aparece en el baño y que tiene, en lugar de ano, tiene un ojo gigante y que si te ve ese ojo, te conviertes en arroz. O sea, de verdad, tiene cosas así bien locas Sí. y muchas de esas figuras fantásticas lo vemos aquí en este anime de Jujutsu Kaisen. Bueno, estas criaturas, para enfrentarlas, existen los llamados hechiceros, es decir, personas que manipulan la energía maldita para exorcizar estos males. No obstante, la existencia de estos fenómenos es un secreto para el común de la gente. Al comienzo de la serie, el despreocupado protagonista Itadori Yui asiste a la escuela ignorando completamente esta realidad. Sin embargo, de un día para otro se ve arrastrado a este oscuro mundo luego de un encuentro fortuito con Fushihiro Megumi, un joven hechicero de su misma edad. Tras una serie de desafortunados acontecimientos, Yuji
termina siendo poseído por Sukuna, la aparición conocida como el rey de las maldiciones o el rey demonio, digamos, en esta serie. Todo esto sucede en el primer episodio y funciona como el enganche perfecto para el espectador. Muestran la fuerza descomunal de Sukuna y el potencial de Itadori como hechicero, pero también nos dejan la duda sobre el destino del protagonista tras haber absorbido un poder tan siniestro. Lo cierto es que esta incertidumbre dura bastante poco, cuando entra en escena uno de los personajes más icónicos de la franquicia, Joe Sautoru, el hechicero más poderoso y simpático de toda la serie. Y Jouro Sautoru es uno de los personajes más rotos que he visto desde Saitama. Recordemos que Saitama es aquel de One Punch Man, que es un personaje tan poderoso que realmente no hemos visto su pico, ¿no? Con un golpe es capaz de Exacto. destruir todo. Bueno, este personaje está rotísimo, pero es muy interesante que saben manejar el guión de una manera adecuada con él. Es decir, cuando tienes un personaje tan roto, y por roto me refiero, es un slang que utilizamos en el mundo de los videojuegos, que es un personaje demasiado poderoso, ¿no? Que es exageradamente poderoso. Ujú. Entonces, es muy difícil manejar a un personaje cuando tiene un poder tan abismal, y aquí lo manejan de una manera perfecta. Te muestra su poder cuando lo debe demostrar, te muestra lo que es capaz de hacer, pero además, a diferencia de estos seres que generalmente cuando los ponen en la serie son pues bastante mamones, él es muy simpático y siempre tienes ganas de ver más de este personaje, ¿no? Pero bueno, ya cuando Yui se transfiere a la escuela de hechicería con Joe como profesor y con un Fushiro siendo su compañero, aparecen más personajes para completar el elenco. Primero se le suma la presuntuosa Kujisari Nobara, formando el trío protagónico de esta serie, uniéndose más tarde estudiantes de cursos superiores y luego los integrantes de otra escuela de hechicería. Sin embargo, habiendo personajes secundarios de sobra. Uno de los puntos de inflexión más altos de la serie Irra se lo lleva el protagonista casi en solitario, enfrentando a los verdaderos villanos de Jujutsu Kaisen, un grupo de maldiciones inteligentes que está conspirando en contra de los hechiceros y que la historia nos deja ver que hay aún mucho más allá, ¿no? En este contexto, Yuji se ve envuelto en una situación que refleja la crueldad del mundo que hasta ahora había estado ignorado. Las maldiciones matan gente y muchas veces son personas inocentes. Este hecho le hace hervir la sangre a Itadori y el ir presenciando de primera mano resulta un detonante para que él cambie su manera de ser y es muy interesante ver el crecimiento de este personaje, ¿no? Bajo la tutela de otro hechicero, Nanami Kento, Yui entiende que ellos deben ser incluso más despiadados que las maldiciones, y esa es la máxima premisa que defiende en gran parte esta primera parte de la serie, ¿no? Em, Al final de este arco es sin duda algunas, el pic de esta serie. Confluye el crecimiento de Itadori, la omnipotencia de Joe y la prolijidad del grupo de creadores, ¿no? De Mapa. Añadiendo además otro pintoresco personaje a Itadori, se une el famosísimo Todou, un estudiante de otra escuela para enfrentar a una de esas mencionadas maldiciones inteligentes. Y bueno, Isra, finalmente, ¿vale la pena ver Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen es a final de cuentas un anime sencillo, pero muy disfrutable, gracias a que es complaciente con el espectador. Si el argumento sugiere que Itadori tiene potencial, pues te lo demuestra con un enfrentamiento en el que se luce y sorprende. Si dicen que Joe es el más fuerte, ahí va el guión y te pone los pelos de punta al ver el magnífico poder que tiene, que es una de las grandes animaciones que he visto y que valen mucho la pena de esta serie. Si bien el argumento no es del todo predecible, no te da demasiadas opciones trágicas en las que pensar y finalmente todo sale bien para los protagonistas en este primer arco. Uno que otro spoiler del manga sugiere que la historia no se mantiene así, de principio a fin, pero es una gran serie, muy recomendable. Le doy un 5 sobre 5. Creo que en lo que hemos visto del anime en estos últimos 3 años está al nivel de los grandes animes que hemos mencionado aquí, como Demon Slayer, por ejemplo, y muy, muy recomendable. Y ahora sí, Isra, ¿qué opinas de este gran anime Jujutsu Kaisen? Oye, suena muy interesante, la verdad, todo lo que nos dices de estos antecedentes del equipo creativo llama mucho la atención, pero por lo mismo tengo que hacerte una pregunta obligada. O sea,
¿cómo lo compararías tú con Attack on Titan, que comentas que es del mismo estudio? Fíjate que es bien difícil. Digamos, Attack on Titan es casi considerado cine de arte dentro del anime. De hecho, Attack on Titan tiene 3 episodios posicionados dentro del ranking de todos los Sí. tiempos de las series y tiene 3 episodios y creo que están en el top 10. ¿A qué nos referimos con este top 10? Bueno, está, por ejemplo, capítulos de Los Sopranos, un capítulo de Game of Thrones, están 2 capítulos The Breaking Bad. de Breaking Bad. Entonces, imagínense, para que ellos tengan 3 episodios, estamos hablando de una serie que le tira más al drama que a otra cosa. Y lo curioso es la premisa, ¿no? La premisa de este anime son gigantes. Entonces, pues bueno, está muy bien justificado y tienen guiones fantásticos. Y este es un shonen, que es un género de anime bastante disfrutable, es decir, es mucho más light, lo disfrutas mucho más y es de esos animes, Isra, que te emocionan. O sea, cuando salen las peleas de Jojo, son magníficas y dices, qué personaje tan increíble. O sea, están muy recomendables. Órale, está súper, súper interesante ese tema, pues. Y la verdad es que sí, como bien comentas, es algo muy interesante ver cómo la cultura japonesa, bueno, oriental en general, pero en este caso en particular los japoneses, tienen, como bien decías, una maldición para cada cosa, ¿no? Y su representación visual de estas maldiciones es, no sé, güey, no sé si decirle bizarro. Es sumamente Sí, imaginativo, sí, o sea, sí, de sí, sí, verdad, tiene bastante. un ojo en el cuello, pero también en vez de cola tiene una rama rara. Fíjate que un punto que se me olvidó mencionar, Isra, que es muy interesante, tenemos Ajá. por ahí un guiño a algo mexicano que nunca esperé ver. Una de las protagonistas, que es la mujer que acompaña a estos 2 hechiceros, que también es una hechicera muy buena, saca de repente un chipote chillón, o sea, literal. Aquí no creas que es No manches. como el guiño que dieron en One Punch Man, que alguien que se parecía al Ajá. Chapulín Colorado. No, aquí es un chipote chillón de esos que compras en la Alameda o en cualquier puesto en México. Entonces, No pues no te manches. deja de dar risa y dices, wow. Entonces, pues muy interesante, otro guiño para que también puedan ver esta magnífica serie. Oye, sí, súper interesante y la verdad es que sí. De verdad te la recomiendo mucho. Ojalá me hagas Sí. caso porque por ahí tienes como 4 recomendaciones mías que no has tenido chance de ver. Mira, ya se acerca Halloween, entonces ya tengo que ponerme al corriente Ah, desde ese tu episodio primer va a estar recomendación, genial, güey. ¿eh? De hecho, Sí, el episodio de Halloween va a estar muy cerca de que cumplamos el año, ¿no? También, amigos, exacto. ya se acerca nuestro episodio número 50. Entonces, no se pierdan ni el episodio número 50 ni el aniversario de este gran podcast. Exacto. Oye, Sí. Ray, ahora sí, platícanos qué nos trae para cerrar con broche de oro este magnífico programa. David, no sé si podemos decir que vamos a cerrar con broche de oro, porque está muy intenso esto que te voy a decir. Pero quiero hablar, ya me puse en mi modo serio. Muy rara vez lo hago, Nani. pero quiero hablar con ustedes sobre una película que probablemente tú estuviste esperando todo el año, David. Y estoy hablando de La Cenicienta con Camila Cabello, que yo ni sabía que existía alguien que se llamara Camila Cabello y que parece que es muy famosa dentro del mundo del espectáculo. Digo, no estaba al tanto. Esta película, normalmente yo siempre le echo muchas porras a Amazon Prime, pero con esta película baja muchos puntos, creo yo, en mi ranking de streamings favoritos. Esta película está escrita y dirigida por Kate Cannon, quien es escritora, cantante, productora, mamá luchona, mujer Banorte y 4x4, mejor conocida por escribir la famosa trilogía de Notas Perfectas o Perfect Pitch, que la verdad es interesante, y por participar en otras series como New Girl, Dirty Rock y una serie que tenía una premisa interesante, pero que duró una temporada, quién sabe por qué, que se llamaba Girl Boss, creo, o algo así. Nos cuenta la historia, nos debería de contar la historia de la Cenicienta, pero antes de pasar a eso, te voy a decir un poco del cast de las personas que vamos a ver. Cenicienta es interpretada por Camila Cabello, que te digo que no sabía quién es, pero que es
conocida, entre comillas, dentro de la industria por haber participado en el 2012 en un programa que se llama X Factor y después de eso formar una banda de chicas que se llamaba Fifth Harmony o algo así. Quién sabe, pues hasta ahorita no me suena nada de eso. Después tenemos al príncipe Robert, que es interpretado por Nicolas Galitzin, que tampoco, la neta, nunca lo he escuchado en mi perra vida, que este güey sale en Jóvenes Brujas, La Nueva Hermandad y otros cuantos musicales, ¿no? Handsome Devil y The Beat Beneath My Feet, o una madre así. Probablemente la más conocida es la madrastra, Vivian, se llama Vivian aquí, ¿no? Que es interpretada magistralmente por Idina Menzel, o Adele Basim, según John Travolta, que todos la conocemos, bueno, algunos la conocemos por interpretar a Maureen en Rent, este musical de Broadway, Elphaba también en Wicked, pero es más conocida, aparte del super fail este de John Travolta, por ser quien da la voz a Elsa en Frozen, bueno, la versión gringa. Y por último tenemos al Hado Madrino, interpretado por Billy Porter, que también es más conocido por actuaciones en musicales de Broadway, ¿no? Pero ha participado en uno que otro episodio de la televisión, el cine, como, bueno, una película que se llama Socias en Guerra, y en series como American Horror Story y La Ley y el Orden. Ahora, David, todos conocemos la clásica historia de la Cenicienta, que muchos atribuyen a la creación de Charles Perrault de 1697. O hay quienes otros la conocemos como la historia de los hermanos Grimm, que son estos creadores de todos los cuentos que Disney se ha robado al día de hoy, ¿no? Que salió a principios de los 1800. Sin embargo, esta es una historia mucho más antigua, ya que hay registros de los elementos principales de esta historia que van hasta leyendas que eran contadas de generación en generación en el antiguo Imperio Romano, también con los egipcios y diferentes versiones asiáticas. Pero todas coinciden en los siguientes elementos. Cenicienta es una chava que su madre murió cuando ella era muy pequeña. Su papá se volvió a casar con una viuda que ya tenía 2 hijas y luego fallece el papá. Entonces, ya en la adolescencia, su madrastra es muy cruel con ella y fomenta que sus hermanastras también sean muy crueles con ella, ¿no? Para que aprenda cuál es su lugar en el mundo. Donde básicamente la Cenicienta es obligada a vestirse con ropa vieja, estropeada y hacer todas las tareas domésticas del hogar. Después, el rey del lugar donde vive lanza la convocatoria a un baile para conseguirle una esposa a su hijo, al príncipe. La madrastra le prohíbe a Cenicienta ir al baile y cuando ella y sus hijas se van, aparece una hada madrina que la pimpea así mamonamente y la manda al baile conquistando al príncipe, obviamente, pero como tienen que huir a medianoche, porque si no el hechizo se va a romper, deja atrás una zapatilla de cristal para que los lacayos del rey tengan que ir probándosela a todas las mujeres del reinado, te decir, del mundo, para poder encontrar a esta tipa y que al final todos vivan felices para siempre. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, David? Que esa es como que la premisa. Sí, y recordamos grandes e icónicos momentos que entregó Disney hace muchísimos años con este clásico de clásicos, ¿no? Como incluso por mucho tiempo quedó de que, te vas a ir a las 12, Cenicienta. Era un dicho común Sí, sí, sí. precisamente porque a las 12 su carroza, esta maravillosa de cristal, se convertía en una calabaza, ¿no? Y cómo hace a estos simpáticos ratoncitos, los hace sus pajes y sus ayudantes y la icónica escena donde ella va bajando las escaleras y se le cae su zapatilla de cristal. Todos esos elementos maravillosos en un cine nuevo de animación de hace muchísimos años de Disney. Hasta aquí vamos bien. Pues yo creo que tenemos que dejarlo hasta ahí, eso de que vamos bien. Porque bueno, todo esto que te acabo de contar no se puede hacer en pleno 2021, porque estaríamos entrando en muchas polémicas, ¿no? Entonces el estudio decidió hacer ciertos cambios ingeniosos, digámoslo así. Y aquí te van. Cenicienta sí será tratada mal, entre comillas, por su madrastra y sus hermanastras, que lo obligan a vivir en un sótano súper chingón. La neta, yo lo veía y decía, güey, aquí sí, ese sótano yo sí viviría en él, a servirles té y un muffin una vez al día y supuestamente hacerles el aseo de la casa. Sin embargo, nunca vemos que lo haga porque la madrastra pone a sus hijas a hacerlo para que aprendan de que si no se casan con un hombre rico, eso es lo que van a tener que hacer el resto de sus vidas. Y por lo tanto, Cenicienta no hace ni madres.
Cenicienta no es solo una adolescente maltratada que lo único que quiere es que la traten como gente decente. No. Cenicienta es una joven hermosa, inteligente, independiente y con el máximo anhelo de ser una diseñadora de modas reconocido en todo el mundo. El príncipe la conoce primero cuando ella se sube a una estatua de su abuelo y el rey con una vista acá super mamona láser de 200/20 la ve y ella prácticamente se burla de él en su cara. Gracias a Dios no tenemos un rey como Joffrey o cualquiera de Game of Thrones y no la manda a decapitar en ese mismo momento, ¿no? El príncipe, al mero estilo de Aladín, pero invertido, se disfraza como simple mortal y sale a su reino a buscar a esta chica para proponerle matrimonio, bla, bla, bla. La encuentra, pero termina invitándola al baile, donde aparece el hado madrino con es un rompedor de moldes. La primera vez que un actor negro encarna un personaje como él, con tacones, vestido al más estilo Project Runway, pero hey, estamos rompiendo todos los moldes y las masculinidades tóxicas, ¿no? Al final, bueno, David, no, mejor no te voy a decir qué pasa al final para que vayan a verla y para que vayan a ver otro sueño húmedo del patriarcado logrando romper con ese maravilloso final que todos conocíamos. David, ¿qué opinas al respecto de lo que te Oiga, he no, yo en contado? serio, pues obviamente tuvimos que investigar mucho para estas películas y todo mal, o sea, todo mal a niveles de película mexicana, a eso, y película mexicana no me refiero obviamente al cine de oro maravilloso que se llama, me refiero a películas mexicanas de Derbez, películas mexicanas de Omar Chaparro, Sí, sí, ese sí. nivel de producción, ese nivel de escritura, está mal por donde lo veas, las actuaciones son terribles. Incluso cosas tan pequeñitas como el doblaje al español, Camila Cabello decide hacerlo en español. Uy, La sí. tipa no sabe ni hablar español. Oh, sí, vamos todos a correr ahora en este momento. Se escucha ridícula. ¿Por qué le dejaron hacer eso? Ujú. Camila Cabello tiene la capacidad de actuación de una piedra. Y se me hace que una piedra, si la tiras y agarra otra forma diferente, tiene Sí, mayor capacidad de actuar de ella. Es la misma cara en todas las escenas. exacto, Cuando sí, está sí, sí. triste te quiere reír porque se pone triste así de que... O sea, mal, mal por donde lo veas. Está terriblemente justificado el guión. Quieren Ujú. ser progresistas en todo momento, en una época en la que no eran progresistas, entonces sí quieres, Exacto. pero no quieres. Se ve totalmente ridículo. Ujú, Entonces, a ver, si quieres hacer algo nuevo, está bien. Sitúa la historia de la Cenicienta ujú, en estos tiempos y haces una claro, historia contemporánea y a partir de ahí lo haces en una preparatoria, en una universidad y haces una historia similar. de Si acuerdo. quieres hacer una mezcla de cosas, no tiene sentido, porque, a ver, entonces ponen a gente de color en puestos importantes cuando no existía en ese momento. Obviamente, quieren olvidarse de ese periodo tan terrible que tuvimos de la esclavitud, pero a la vez sí les quieren dar poder, pero está Ujú, la hada madrina y ya es un negro, pero a la vez también es gay. Y eso, no, eso es lo menos importante de la película. Está bien, creo que la parte que él hace es muy simpática, pero dicen que las mujeres no pueden vender, pero vemos en la calle a 5 personas, por lo menos a 5 mujeres vendiendo cosas. Entonces sí. el guión no tiene ni pies ni cabeza. Dices que no pueden vender, pero vemos ahí una señora vendiendo telas, otra que está vendiendo quesos, enfrente de una señora que es, o sea, ¿de qué me están hablando? Esta es una tipa totalmente mimada, Ujú, esta Cenicienta que aquí se supone que es maltratada, aquella gran villana que tuvimos en la animación de Disney, que hasta su sí, peinado y daba miedo, aquí te da, la señora te da esta ternura y dices, pobre señora, o sea, realmente la que sufre es ella. Y sí, sí, sí. Cenicienta, ojalá ya se vaya de la casa, es insufrible Sí, en su papel, o sea, te cae gorda desde que la ves, sí, 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 no sí. está justificada su pobreza, viven en total opulencia, dicen que son humildes, es una casa maravillosa, increíble, no Ujú, ves de dónde son humildes. El rey, el hijo del rey, terrible, o sea, realmente horrible, ese sí. muchacho no sabe actuar. Las canciones quieren combinar canciones del pasado con canciones del presente que no tienen nada que ver con Ujú, la temática de la película. Entonces es sí, una película terrible por donde la quieres ver. Creo que esta es una clásica película de serie B de las que hace Disney para niñas de 15 años. sí, O sí, sea, sí. vemos en Netflix, hay muchas series de sirenas y de cosas así que les gusta a las niñas de 14, 13 años, está bien para ese público, pero no para una producción de Amazon Prime que te Ujú, da asco por donde la quieras ver. O sea, de no acuerdo. es mala, es
terrible. No tenemos una clasificación en este No, canal no, para una no, no. película tan mala. O sea, Carmen Salinas en sus inicios hizo películas que mis respetos y la señora se ganó un lugar haciendo esta obra maravillosa en toda la República Mexicana. Ujú. No se merece un Carmen Salinas tampoco. No sé qué clasificación darles. Discúlpenme, estoy muy enojado. Es la Una- peor sí. película que he visto jamás y he visto películas como El Don de Dios, una película mexicana asquerosa. Bueno, esta parece escrita y dirigida por Eugenio Derbez en drogas, Sí, mal por donde lo vean, por donde lo vean. Discúlpame, me enojé mucho y ya te voy a dejar hablar, amigo. sí, mira, no, estoy completamente de acuerdo y creo que no pude haberlo dicho mejor que tú. Y sobre todo eso, o sea, ya hemos visto algunas otras representaciones de la Cenicienta, como que un poquito más actualizada, ¿no? Como es esta de, ay, güey, ¿cómo se llama? Donde sale Hilary Duff, la nueva Cenicienta, creo que se llama. También hay una donde sale, como que cada generación de actrices nuevas hay una Cenicienta, ¿no? Tenemos la versión de los noventas con Drew Barrymore también, que me parece que son buenas películas porque como que medio, en algunas de ellas, medio adaptan a los tiempos que se están viviendo en este momento, pero no tratan de cambiar lo que está sucediendo en los 1600, 1700, como es en este caso, ¿no? Como bien dices, de que tienen a personas negras en posiciones de poder donde obviamente si estamos hablando de la Cenicienta, ya sea, es más, cualquiera de las versiones, si es la versión romana, la versión francesa, la de los hermanos Grimm o la oriental, en ninguna de estas historias pudiera caber esto, ¿no? Y sobre todo lo que a mí me molesta, güey, es que todos los promocionales te la ponen así como que sí, somos la película más progresiva del universo, bla, bla, bla. Te vamos a presentar al hado madrino como ningún negro jamás ha actuado en su perra vida, pero o sea, pasan por alto este gran personaje de Ruby Rhod en El Quinto Elemento, güey, que se hace cuenta, esta es la versión baratísima de lo que Ruby Rhod, bueno, Chris Tucker hizo en El Quinto Elemento. O sea, así, güey, hasta parece una parodia de la parodia que hizo Chris Tucker, ¿no? Y sobre el tema, creo yo que que quieren romper estereotipos de forma forzada, no sé cuál sea tu perspectiva, pero yo creo que hay ciertos casos donde terminan reforzando estos estereotipos que ellos quieren combatir, ¿no? Como son estos eh, músicos, que todos son de color, con esta jerga que es muy atribuible a la gente de color, que si en teoría quieres romper estereotipos, pues no lo estarías Caen en haciendo, ser güey. racistas, son racistas, o Exacto, sea, sí. Sí, o sea, y digo, si los vas a poner de todas maneras, de perdido pon a gente que sepa tocar los instrumentos, ¿no? O sea, toda la música sonando a madres y estos güeyes apenas tocando sus instrumentos. Entonces, no, es un despropósito de películas oye, por donde Isra, la y veas. el vestuario, Jesucristo. O sea, vemos al príncipe vestido de príncipe, pero luego atrás vemos una persona vestida como Isra o yo nos vestiríamos para salir a la calle, con una Sí, camisa a cuadros normal del sí. año 2021. Y luego atrás Polos de vemos a un señor Sara. vestido como egipcio. No tiene ni pies ni cabeza el vestuario, está terrible, la fotografía es horrible, Sí, parece un cine B, de verdad. O sea, parece que hay musicales de preparatoria en Estados ujú, Unidos que están mejor construidos que de esta acuerdo, película. sí, de Y acuerdo. lo peor de esta película para mí es como hay masculinidad tóxica y que hemos todos tratado de combatir, hombres y mujeres, sobre todo en este año y en el año pasado. Bueno, el mensaje de esta película es una feminidad tóxica. Ujú, ¿Por qué? Porque te da a entender que a ella le tienen que dar las cosas únicamente por el hecho de ser mujer. Y eso es un mensaje terrible, es un mensaje horrible de mandar a todas las niñas que ven esta película, porque el mundo no funciona así. O sea, no te van a dar las cosas únicamente porque eres mujer o porque te lo mereces. Obviamente no funcionan las cosas así. A ella todas las cosas se les dan y hace berrinches por todo. Y el ujú, momento en el que hace el berrinche, le llegan las cosas por añadidura. El mundo no funciona así. Qué terrible mensaje están mandando. de acuerdo. Al final